Antes de comenzar esta historia, te invito a suscribirte al canal. Así podrás acompañarme en cada nuevo capítulo y apoyar la creación de más relatos como este. Gracias por estar aquí. Elena empujaba el carrito de limpieza por el pasillo de mármol como si estuviera empujando su propio destino. El uniforme sencillo, azul oscuro, marcaba sus rutinas. Aspirar la carísima moqueta, quitar el polvo de estanterías que tendría placer en leer, limpiar cristales que reflejaban una versión de ella que el mundo insistía en no ver. En la mansión Montebello, ella era solo la empleada. Nadie allí imaginaba que, años antes, Elena había defendido una tesis doctoral en física teórica en una universidad europea, aplaudida por profesores que apenas conseguían seguir sus cálculos. Pero allí, en aquella dirección de lujo, lo único que veían era a una mujer negra cargando cubos y trapos. Elena, la voz de Augusto Montebello resonó desde el despacho como una orden militar. Ella apareció en la puerta, con el paño de microfibra aún en la mano. Sí, señor. Augusto ni siquiera levantó del todo los ojos del portátil. Estaba rodeado de pantallas, gráficos de colores y una extraña maqueta de metal sobre la mesa, un prototipo de algo que él llamaba el futuro de la energía mundial. Cuidado con eso ahí en el suelo. Esos aparatos cuestan más que toda tu vida de salario. No quiero que tropieces con nada. ¿Me oyes? Ese tipo de cosas es para gente con... Hizo una pausa, hinchando el pecho, cerebro. Elena simplemente asintió. Ya no le dolía como antes. El cuerpo se acostumbra al peso, el alma también, cuando aprende a protegerse. Salió en silencio, pero por dentro recordaba, como una película, las noches en vela calculando ecuaciones de campo, la alegría de ver su nombre en un artículo científico, el día en que recibió el título de doctora en física. Y el día en que tuvo que dejarlo todo. Su madre enfermó de repente. Un ictus la dejó sin movimiento en la mitad del cuerpo. Elena volvió corriendo a Brasil. Intentó conseguir una plaza en universidades, centros de investigación, empresas de tecnología, pero en todas las entrevistas veía siempre la misma mirada atravesada. Primero hacia el tono de su piel, después hacia su currículum. ¿Estás segura de que esto no es exagerado? ¿De verdad hizo este doctorado? Lo sentimos, el perfil que buscamos es otro. Las facturas se acumulaban, la fisioterapia de su madre no podía esperar. El puesto como empleada doméstica en la mansión Montebello apareció como última opción. Y ella aceptó. No era humillación, era supervivencia. Humillante, en realidad, era saber todo lo que sabía y ser tratada como si no supiera nada. El único que parecía percibir algo más era el pequeño Lucas, hijo de Augusto, un niño de 8 años, curioso y sensible, a quien ella llevaba y recogía del colegio cuando la rutina apretaba. Una tarde, apareció la cocina con el cuaderno de matemáticas abierto. «Tía Elena, ¿tú sabes estas cosas de aquí?», preguntó, señalando un ejercicio de fracciones. Ella sonrió. «Déjame ver». Se sentó a su lado, tomó el cuaderno, y en pocos minutos, no solo le explicó la tarea, sino que inventó una forma de transformar las fracciones en trozos de pizza imaginaria. Lucas reía, entendiendo. «Eres mucho más guay que mi profesora», dijo él, convencido. «Y más lista que mi padre, creo. Él solo habla difícil, pero no explica nada». Elena rió bajito. «Tu padre es un hombre muy estudiado, Lucas. Al menos eso es lo que le gusta decir». La puerta de la cocina se abrió de golpe. «Lucas, ¿cuántas veces te he dicho que no debes quedarte aquí en medio del área de servicio?». La voz de Patricia, la prometida de Augusto, cortó el aire como una cuchilla. «Vete al salón. Esto no es lugar para ti». El niño bajó la cabeza, cerrando el cuaderno. Antes de salir, aún se giró hacia Elena y susurró. «Luego me ayudas con ciencias también». Ella le guiñó un ojo, cómplice. «Si tu madrina no me expulsa del planeta antes, te ayudo». Patricia lanzó una mirada helada a Elena. «No te acostumbres, ¿vale? Un niño de familia necesita referencias, no confusión. Tú estás aquí para limpiar, no para dar clases». Elena simplemente respiró hondo. Había aprendido que responder a ese tipo de gente era como intentar explicar física cuántica a quien cree que la Tierra es plana. Pérdida de tiempo. En los días siguientes, la mansión adquirió un aire distinto. Augusto caminaba más deprisa, más irritado, hablando por teléfono en inglés y en un portugués lleno de palabras extranjeras que pronunciaba mal para parecer más importante. «Elena», gritó de nuevo cierta mañana. Ella vino corriendo. «Hoy es un día histórico para esta casa», anunció, abriendo los brazos. «Voy a recibir aquí a los mayores inversores internacionales del sector de la energía del mundo. Van a ver, con estos ojos,
Mi invento. Mi máquina. ¿Tienes idea de lo que es eso? Ella lo sabía, al menos en teoría. Ya había pasado junto a su mesa y visto el dibujo del prototipo, un amasijo de bobinas, espejos, cables y una cámara central con sensores. En el papel, parecía una mezcla de intento de generador cuántico con ego inflado. Lo quiero todo reluciente. La moqueta, las lámparas, hasta el aire tiene que estar limpio, continuó Augusto. Y, por favor, no me hagas pasar vergüenza. Nada de aparecer en la sala de reuniones. ¿Entendido? Quédate invisible. Este tipo de ambiente es para quien tiene, repitió el gesto, señalándose la cabeza, capacidad. Sí, señor, respondió Elena. Pero por dentro, algo se movía. Curiosidad, preocupación y un cierto presentimiento de desastre. Al final de la tarde, vio a dos hombres con batas salir apresurados del despacho, hablando en voz baja. Le dije que el cálculo de resonancia está mal, murmuró uno. Si enciende eso tal como está. SHH. Nos ha echado, respondió el otro. Dijo que el genio lo arregla. Elena fingió que no oía, pero guardó cada palabra. Después, cuando entró discretamente en el despacho para quitar el polvo antes de la reunión, echó una mirada fugaz a los papeles sobre la mesa. Los cálculos estaban esparcidos. Algunos conceptos correctos, otros completamente distorsionados. Siguió las líneas como quien lee una lengua antigua. En minutos, entendió. Augusto tenía una idea incluso interesante, una especie de modulador de fotones para optimizar un sistema de captación de energía, pero la ecuación de estabilidad estaba mal. Si aumentaba la potencia como pretendía, la máquina no solo fallaría, sino que quemaría componentes caros. Elena se quedó inmóvil, el paño en la mano, sintiendo que el corazón se aceleraba. Si fuera su laboratorio, lo corregiría en media hora. Pero allí era solo la empleada. ¿Quién la escucharía? Elena. La voz de Patricia sonó a su espalda. Desaparece de ahí. Los invitados van a llegar y tú estás demasiado cerca de la mesa. Elena salió, llevándose la preocupación y la sensación de estar viendo un tren dirigirse al abismo sin poder tocar los raíles. Cuando los coches negros empezaron a aparcar frente a la mansión, el aire cambió. Hombres con trajes oscuros, mujeres con trajes elegantes, carteras de cuero, relojes caros, sonrisas ensayadas. Y Augusto, en medio, hinchado de sí mismo, como si todas las luces lo buscaran. Welcome, gentlemen, sean muy bienvenidos, decía, mezclando idiomas con la valentía de quien desconoce la gramática. Elena circulaba por los rincones, bandeja en las manos, reponiendo vasos, sirviendo café, ajustando sillas sin que nadie recordara su nombre, guiándose solo por el gesto de un dedo mandando. La sala de reuniones improvisada en la biblioteca estaba deslumbrante. Lámparas de cristal, una mesa larga de madera oscura, una gran pantalla al fondo y, en el centro, sobre una plataforma, el prototipo de la máquina, lleno de cables conectados a un panel de control. Lucas, escondido detrás de la puerta, lo observaba todo con los ojos muy abiertos. Tía Elena, susurró cuando ella pasó por el pasillo. ¿Es hoy cuando papá va a apretar el botón de esa cosa de luz? Es hoy. Sí, respondió ella, agachándose para quedar a su altura. Pero tienes que quedarte lejos, ¿vale? Solo mira desde lejos. ¿Tú crees que va a funcionar? Preguntó el niño. Elena sonrió de un modo que no respondía ni sí ni no. Creo que, si sale mal, aprendemos. Y si sale bien, también aprendemos. Él frunció el ceño, pensativo. Hablas igual que los científicos de la tele. Antes de que ella pudiera responder, la voz de Patricia cortó el momento. Lucas, sal de ahí. Vete a tu cuarto. Esto es una reunión seria, no un espectáculo de circo. Él volvió despacio, aún con la mirada fija en el prototipo. Cuando todos se acomodaron, a Elena solo le permitieron entrar para servir agua y café. Augusto comenzó su espectáculo. Señores, dijo, con la sonrisa más ensayada que tenía, lo que van a ver hoy es el resultado de la mente más audaz de este país. Hablaba de sí mismo, por supuesto. He ido más allá de lo que los ingenieros cobardes llaman límite. Esta máquina es capaz de manipular el comportamiento de los fotones de forma. Hizo una pausa dramática, cuántica. Uno de los inversores, un señor de pelo canoso y mirada atenta, frunció ligeramente el ceño. Elena reconoció aquel brillo del escepticismo científico, el mismo que veía en los tribunales de defensa de tesis. Augusto continuó, mostrando diapositivas con gráficos de colores, términos técnicos colocados como escaparate. Pronunciaba entropía como quien pide postre.
Elena circulaba detrás de los invitados. No quería mirar, pero cada ecuación proyectada era corregida automáticamente por su cerebro. Aquello dolía más que cualquier grosería de Patricia. Cuando llegó el momento de la demostración, la sala pareció contener la respiración. Ahora, señores, voy a mostrar en la práctica lo que los científicos teóricos solo sueñan con hacer en el papel, se jactó Augusto, colocado al lado del panel de control. El señor Canoso levantó la mano. Antes, puedo hacer una pregunta técnica, dijo en un portugués arrastrado, pero perfectamente claro. Claro, claro, respondió Augusto, encantado con la atención. He notado que, en sus diapositivas, usted mencionó la estabilización de fotones en una cavidad resonante. ¿Podría explicar cómo solucionó el problema del colapso de fase cuando la potencia alcanza el límite proyectado? Augusto parpadeó. 2 veces. 3. Bueno, verá, el colapso de fase es, en realidad, una cuestión de calibración. Nosotros simplemente usamos un algoritmo para, digamos, convencer a los fotones de quedarse en el lugar correcto. El inversor mantuvo la mirada firme. ¿Convencer a los fotones?, repitió, sin esconder la incredulidad. Los demás inversores se miraron entre ellos. Uno anotó algo en un cuaderno. Otro cruzó los brazos. Elena sintió el estómago contraerse. Ella sabía la respuesta. Sabía exactamente lo que estaba mal allí. Sabía que, si Augusto encendía aquella máquina tal como estaba, lo máximo que conseguiría sería quemarla delante de todos. Y entonces ocurrió lo que temía. Augusto, intentando recuperar su pose, pasó la mano por el pelo, sonrió forzado y se volvió hacia el panel. Bueno, creo que la práctica explica mejor que las palabras. Dejemos que la máquina hable por sí misma. Comenzó a ajustar los controles, aumentando la potencia. Pequeñas luces se encendieron en el prototipo. El ruido de un transformador cargándose de energía llenó la sala. Uno de los sensores en la parte superior de la máquina empezó a parpadear en rojo de forma irregular. Elena reconoció aquel patrón. Era el equivalente a un grito de alarma electrónico. Sin pensar, dejó la bandeja sobre un aparador y dio 2 pasos hacia adelante. «Señor Augusto», llamó, con la voz más firme de lo que esperaba. El señor se olvidó de reducir la ganancia en la segunda etapa. Si continúa aumentando la potencia, saturará la cavidad y el sistema se apagará. Todos se volvieron hacia ella al mismo tiempo. La sala, ya tensa, pareció contraerse aún más. Augusto abrió los ojos de par en par. «Elena, por el amor de Dios», estalló. «¿Qué estás haciendo? Vete a la cocina. Esto no es una novela, es una reunión de negocios». Ella sintió el rubor subirle al rostro, pero no retrocedió. «Disculpe, señor. Pero el sensor de fase ya está indicando colapso. El modulador no va a soportar ese nivel de energía». El señor Canoso la miró con repentino interés. «¿Sabe leer este tipo de señal?», preguntó. Elena tragó saliva. Era el tipo de instante en el que toda una vida se condensa en un segundo. «Sí, señor», respondió. «Uso sistemas parecidos desde el doctorado». La palabra quedó suspendida en el aire. «¿Doctorado?», repitió otro inversor. Augusto soltó una risa nerviosa. «Ella está confundiendo cosas, señores. Ella es, tartamudeó, empleada doméstica. Debe haber oído a alguien hablar y lo está repitiendo. Elena, por favor, no me hagas pasar vergüenza». El Canoso lo ignoró. «¿Doctorado en qué?», preguntó a Elena, con los ojos fijos en los suyos. Ella respiró hondo, como quien se sumerge. «En física teórica», respondió, con enfoque en sistemas cuánticos y estabilidad de cavidades resonantes. Un silencio tan denso cayó sobre la sala que podría haberse medido. El inversor más joven se inclinó hacia adelante, intrigado. «¿En qué universidad?», insistió el Canoso. Ella dijo el nombre. Un brillo surgió en los ojos de él. «Estuve en una conferencia donde una brasileña presentó un trabajo brillante sobre transición adiabática en moduladores fotónicos. Su nombre era», se detuvo, buscando en la memoria, «Helena Sousa. Por casualidad». «Soy yo, señor», lo interrumpió ella, con la voz temblorosa pero firme. Augusto aflojó la corbata, como si alguien hubiese apretado el aire a su alrededor. «Esto es un absurdo», exclamó. «No pueden creer una historia así solo porque ella dice nombres difíciles». El Canoso no apartaba los ojos de Elena. «Tiene cómo demostrarlo». «No aquí», respondió ella. «Pero puedo explicar, en 2 minutos, que está mal en el cálculo del señor Augusto». Los inversores se miraron entre sí. El más joven esbozó una media sonrisa, curioso. «Entonces explíquelo», pidió.
Considere que está otra vez ante un tribunal de calificación. Elena sintió las manos sudar. Todo el condicionamiento de reducirse, esconderse, callarse, le gritó para retroceder. Miró de reojo hacia la puerta. Lucas estaba allí, medio escondido, los ojos fijos en ella. Vamos, tía Elena, murmuró él, solo para ella. Tú sabes todo. Fue el empujón que necesitaba. Ella dio 2 pasos más, se colocó al lado de la máquina y señaló el panel. Lo que el señor Augusto llamó convencer a los fotones comenzó, es, en realidad, una transición de estado que debe respetar las condiciones adiabáticas. La ecuación que él usó está correcta en la forma, pero se está aplicando en el régimen de potencia equivocado. Tomó un rotulador cerca de la pizarra y empezó a escribir, los símbolos apareciendo con naturalidad. Cuando el señor aumenta la potencia sin ajustar la ganancia del modulador, la fase de los fotones pierde coherencia. El resultado es exactamente lo que muestra el sensor, colapso de fase. No es que la máquina explote, pero se apaga. El sistema entra en estado muerto. Si reduce la ganancia en esta etapa, rodeó un término en la ecuación, y limita la potencia en vez de forzar el máximo, obtiene estabilidad y eficiencia. Menor brillo, más constancia. Energía continua en lugar de espectáculo. Cuando terminó, se volvió hacia los inversores. Es lo que yo intentaría, al menos, concluyó, retrocediendo un paso. El canoso se levantó, caminó hasta la pizarra y leyó las ecuaciones con calma. Una sonrisa, esta vez genuina, apareció en su rostro. Es exactamente lo que mis investigadores sugirieron en Ginebra, dijo. Pero aún no había visto a alguien sintetizarlo de esta forma. Miró a Elena como quien descubre un diamante donde le habían dicho que solo había piedras. ¿Podría ajustar los controles para que probemos su sugerencia?, preguntó. Elena miró a Augusto. Él parecía dividido entre explotar y desmayarse. «Lo prohíbo», gritó. «Esa mujer no toca mi máquina, es mi creación, está inventando todo esto para llamar la atención». El inversor más joven arqueó una ceja. ¿Y usted prefiere arriesgarse a quemar un equipo caro antes que permitir que alguien más cualificado que usted haga un ajuste?, preguntó, seco. La máscara de Augusto comenzaba a resquebrajarse. «¿Más cualificada?», repitió, indignado. «Yo soy el dueño de esta empresa, yo pagué cada tornillo». «El dinero no compra entendimiento», replicó el canoso, sin alterar el tono. Luego miró hacia Elena. «Si estás disfrutando esta historia, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo ayuda a que más historias como estas sigan cobrando vida. Por favor, ajuste usted como considere». Con las manos firmes, pero el corazón acelerado, Elena se acercó al panel. Giró 2 potenciómetros, redujo la potencia, refinó la ganancia, reprogramó un parámetro en el módulo digital. Cada gesto era un reencuentro con la parte de sí misma que había mantenido encerrada. «Ahora, señor», dijo, alejándose hacia la puerta. «Si quiere encenderla». Todos los ojos se volvieron hacia Augusto. Sabía que, si se negaba, parecería todavía más ridículo. Con las manos temblorosas, pulsó el botón principal. La máquina volvió a cobrar vida. Esta vez, las luces se encendieron en secuencia, en verde. El sensor que antes parpadeaba en rojo se estabilizó. Un brillo suave y constante emanó de la cámara central. Los dispositivos de los inversores mostraron lecturas estables. Uno de ellos, que monitorizaba en tiempo real desde una tableta, comentó, sorprendido. «La curva está perfecta. Sin ninguna oscilación brusca». El inversor canoso aplaudió lentamente. «Brillante», murmuró. «Simple, elegante, eficiente». Augusto, sudando, intentó recuperar algún fragmento de control. «Como pueden ver, señores, mi máquina funciona», dijo, con una sonrisa torcida. «Pequeños ajustes, cosas de rutina. Lo importante es la idea, que es mía». El canoso lo encaró. «El problema, señor Montebello, es que una idea sin entendimiento no vale nada», respondió. «Y hoy vimos que la persona más capaz de esta sala no es usted». Luego se volvió hacia Elena. «El niño tiene razón», dijo. «Tú lo sabes todo». El rostro de Augusto fue del cuadro a la máquina, de la máquina a Elena, y de Elena a los inversores. Patricia, parada en la puerta con cara de haber tragado limón, observaba todo sin poder intervenir. «Esto es una payasada», explotó él, en un último ataque de orgullo herido. «Van a tirar por la borda años de relación comercial por culpa de una limpiadora que se aprendió 4 fórmulas». Elena sintió la frase como una bofetada, pero no se sorprendió. Ya había escuchado palabras así,
en distintas versiones, toda su vida. Esta vez, sin embargo, no guardó silencio. Yo no me aprendí nada de memoria, señor Augusto, dijo con calma. Yo estudié. Trabajé. Pasé noches en vela intentando entender la belleza de un universo que no se ve a simple vista. Mientras usted me mandaba limpiar rodapiés, yo recordaba diagramas de Feynman. Mientras pasaba un paño por esa mesa, yo recordaba experimentos que ayudé a montar en laboratorios de verdad. Usted nunca quiso saber quién era yo. Solo miró el uniforme. Uno de los inversores murmuró un de aprobación. Lucas, aún detrás de la puerta, sonreía con una mezcla de orgullo y fascinación. El canoso se acercó a Elena y le tendió la mano. Doctora Elena Sousa, ¿estaría usted dispuesta a trabajar en un lugar donde nadie le pida esconder quién es? Preguntó. Ella vaciló, más por la sorpresa que por duda. Yo, mi madre está enferma, respondió. Volví para cuidarla. No puedo simplemente. Tenemos un centro de investigación aquí en el país, en colaboración con una universidad pública, explicó él. Podemos ajustar contrato, horarios, apoyo. Y, si lo desea, financiación para el tratamiento y los cuidados de su madre. Alguien como usted no puede permanecer escondida detrás de un cubo y un trapo. Elena sintió los ojos llenarse de lágrimas. Patricia resopló, desesperada. Esto es ridículo, intervino. Ni siquiera saben si está diciendo la verdad. Puede haber sido coincidencia, casualidad. Yo recuerdo su presentación, cortó el inversor. No fue casualidad. Augusto permaneció atrapado en su propio silencio. Por primera vez, quizá, sintió el peso de no saber. Y en cuanto a usted, dijo el canoso, volviéndose hacia Augusto, le recomiendo que busque verdaderos especialistas si quiere llevar este proyecto adelante. Podemos incluso considerar una asociación, pero no con este modelo de liderazgo. No firmamos contratos con gente que humilla el talento que tiene en casa. Más tarde, la reunión terminó sin los brindis que Augusto había preparado. Los inversores se marcharon con expresiones pensativas, llevando en el bolsillo la tarjeta de Elena, escrita allí mismo, a mano, en una servilleta. En la cocina, Patricia entró furiosa, los tacones golpeando con fuerza el suelo. ¿Estás satisfecha?, atacó. Era lo que querías, ¿no? Lucirte. Hacerte la pobrecita e inteligente. Te crees mejor que nosotros. Elena lavaba una taza en silencio. Secó las manos antes de responder. Yo no me creo mejor que nadie, doña Patricia. Solo ya no acepto que me traten como si fuera menos. Aquí dentro tú eres menos, gritó la mujer. Menos que cualquier invitado, menos que el perro del jardín. Y si depende de mí, vas a salir de aquí sin un céntimo, desmoralizada. Elena la miró de frente por primera vez, con firmeza. No necesito su céntimo, respondió. Solo necesitaba tiempo. Y hoy recibí algo mejor que dinero, respeto. Esa noche, cuando Elena llegó a casa, su madre estaba en el sillón de la sala, con la televisión encendida a un volumen bajo. Un lado del rostro aún caído, pero los ojos lúcidos, acostumbrados a leer a la hija en silencio. «Estás diferente», murmuró, con cierta dificultad en el habla. «¿Qué ha pasado, niña?» Elena se arrodilló a su lado y sostuvo su mano. «¿Recuerda cuando usted decía que algún día iban a tener que escucharme?», preguntó, sonriendo entre lágrimas. Hoy fue ese día. En los días siguientes, la historia se difundió más rápido de lo que Augusto podía contener. Alguien había grabado parte de la escena con el móvil. El vídeo de una empleada doméstica corrigiendo al dueño de la empresa delante de inversores internacionales se volvió viral. La gente lo compartía, comentando, indignada y emocionada. «Es siempre así. Nosotros sabemos, pero no nos dejan llegar», decía un comentario. «¿Cuántas Elenas habrá por ahí? Escondidas tras un uniforme», decía otro. La directiva de la empresa, preocupada por la imagen, convocó a Augusto a una reunión de emergencia. Volvió a casa con el rostro abatido, sin el brillo arrogante de antes. A la mañana siguiente, llamó a Elena al despacho. Ella entró todavía con el uniforme. «Puedes sentarte», dijo él, en un tono mucho menos inflado. Ella permaneció de pie. «Yo», empezó él, carraspeando, «he sido apartado de la dirección de investigación. Dijeron que fue por conducta inapropiada, incompetencia técnica, punto». Elena no dijo nada. «Los inversores», continuó él, «se pusieron en contacto. Dijeron que te quieren a ti en el proyecto. Y también dijeron que solo seguirán negociando conmigo si yo me retracto». Parecía haber tragado vidrio. «Siempre pensé que inteligencia era hablar difícil»,
tener gente obedeciéndome, llevar traje, confesó, en un raro momento de sinceridad. Pero ayer, cuando vi aquella máquina encenderse y todos mirarte a ti, entendí que he pasado la vida entera mintiéndome. Elena respiró hondo. Usted tiene la oportunidad de empezar a decir la verdad, respondió. Sobre todo a usted mismo. Él bajó la cabeza. Perdóname, murmuró. Por las cosas que dije. Por haberte tratado como si fueras invisible. Yo no sabía quién eras. No quisiste saberlo, lo corrigió ella, sin dureza, solo con precisión. Pero acepto tus disculpas. No por ti. Por mí. Cargar rencor también pesa. Quedaron unos segundos en silencio, hasta que Augusto extendió un sobre. Los inversores enviaron esto para ti, explicó. Contrato preliminar. Un salario que yo jamás pagaría a ninguna empleada. Ni a muchos ingenieros, si quieres saberlo. Ella tomó el sobre con cuidado, como si fuera de vidrio. Me voy a final de mes, avisó. Quiero cumplir lo acordado, entrenar a alguien para quedarse en mi lugar. La casa tiene que funcionar. ¿Y Lucas? Él te va a echar de menos, admitió Augusto. Yo también. De otra forma, claro. Elena sonrió, por primera vez viendo en su rostro a un hombre, no solo un título. En el último día de trabajo, la maleta sencilla estaba apoyada junto a la puerta de la cocina. Elena hizo una última ronda por la casa, verificando que lo había dejado todo en orden. Cuando entró en el salón, encontró a Lucas sentado en el sofá, con una hoja de papel en la mano. Tenía los ojos vidriosos. ¿De verdad te vas?, preguntó, directo. Sí, cariño, respondió ella sentándose a su lado. Voy a seguir haciendo lo que sé hacer. Investigar, estudiar. Pero sigo en esta misma ciudad. Podemos vernos, si tu padre quiere. Lucas respiró hondo, mirando el papel. Te dibujé, dijo, entregándoselo. Con la bata blanca que dijiste que usabas en el laboratorio. Y, escribí aquí abajo, doctora Elena, la física más guay del mundo. Ella sintió como las lágrimas subían con fuerza. Abrazó al niño con cuidado, como quien abraza el futuro. ¿Puedo decirte una cosa?, preguntó, acariciándole el pelo. Puedes. Puedes ser lo que quieras. Ingeniero, médico, artista, físico. Solo no dejes que nadie te convenza de que eres menos solo porque alguien tiene más dinero o habla más alto. Vale. Él asintió, serio, como quien recibe una misión. Quiero estudiar como tú, dijo. Pero también quiero aprender a no pisotear a los demás, como hizo mi padre. Él llora en el cuarto, ¿sabías? Creo que tiene vergüenza. Elena sonrió con tristeza. La vergüenza a veces es el comienzo del cambio, comentó. Si él quiere, un día vengo y os explico física a los dos. En la puerta, Augusto observaba la escena sin ser visto. Por primera vez no se sintió el centro de la casa. Y quizás también por primera vez, no le molestó. Cuando Elena salió por la puerta principal, la maleta en una mano y el sobre del contrato en la otra, el cielo estaba en ese tono dorado de fin de tarde. Un coche sencillo de la fundación la esperaba en la calle. Ella miró hacia atrás. Lucas saludaba desde la terraza, con Patricia al fondo, menos altiva, más contenida. Augusto levantó la mano, en un saludo tímido. Elena devolvió el gesto, entró en el coche y se fue. Meses después, en un laboratorio amplio, lleno de los equipos con los que siempre soñó trabajar, Elena ajustaba otro modulador fotónico, ahora como investigadora oficial. Un grupo de jóvenes estudiantes en prácticas la observaba con atención. Entre ellos, una chica negra de trenzas largas levantó la mano. Profesora, mi familia dice que física es cosa de ricos y de hombres. ¿Usted cree que yo puedo? Elena sonrió, reconociendo en ella una sombra de sí misma. La física es cosa de gente curiosa, respondió. Y la curiosidad no tiene color, ni género, ni cuenta bancaria. Si tú quieres, abrimos camino juntas. Mientras hablaba, recordó su propia historia. La mansión, el uniforme, la máquina a punto de colapsar. Recordó a Lucas, el dibujo, el doctora Elena, la física más guay del mundo. Quizá el mundo siguiera siendo injusto. Quizá aún hubiera muchas puertas cerradas. Pero en ese momento, con una bata blanca sobre los hombros y un bolígrafo en el bolsillo, sabía una cosa. Podían intentar ponerla en la cocina, en el cuartito del fondo, en el silencio de las escaleras. Pero no podían borrar lo que llevaba dentro de la cabeza. Y eso, al final de cuentas, era la parte de la historia que nadie podría humillar jamás. Si te ha gustado el contenido, no olvides suscribirte al canal. Así recibirás todo en primera mano, me ayudas a seguir creando y te unes a nuestra comunidad.
Haz clic en el botón de suscribirse y únete.